Tenemos los 7 colegios de RC España, tenemos la delegación de Highland Instituto Roma, también tenemos una delegación de México que es la Cumbres Bosques México y también una delegación invitada que es Fundación Altios. Tenemos 1.400 alumnos y en total son 1.600 personas. Pues bueno, lo que nosotros sentimos es muchísima alegría, muchísimas ganas de poder jugar los partidos, poder trabajar como equipo para poder llegar a la victoria y generar una grande amistad. Es una experiencia maravillosa, o sea, el hacer equipo fundamentalmente, esa es la primera virtud, el competir, la alegría, o sea, que a pesar de que hemos perdido, o sea, estamos disfrutando porque estamos conociendo a gente maravillosa. Y lo que buscamos es que los chicos se sientan bien externamente, con un ambiente sano, pero también eso les provoca dentro de su corazón, en sus emociones, mucha paz y genera eso alegría. Para nosotros supone compartir, ¿no? Compartir todo lo bueno que vamos a vivir aquí en esos días. Una competición que pone también en riesgo la deportividad, el respeto de vivir como equipo contra otros colegios y sobre todo ese valor tan importante que es el valor a la amistad. Yo creo que requiere de nuestra parte también mucha humildad para aportar nuestros talentos, pero también a la vez de saber servir. El lema del torneo, Enciende tu alegría, que me parece la pera, pues es un lema que al final lo que hace es unirnos, que hay algo por encima de la competición, que es esta alegría que transmitimos cuando nos juntamos, ¿no? Alguien no es tan alegre cuando está solo, cuando estás junto en familia es cuando transmites una gran alegría. Seguir dando ejemplo de lo que según nosotros es vivir todo lo que son los valores, los principios del colegio y entonces como una prueba, ¿no? para los chavales. Entonces, y además, siendo el único colegio de Italia, sí que también para nosotros es una gran oportunidad el hecho de que España nos invite todos los años para sentirnos parte de una familia de Regnum Christi, de la red. Nos enseña a convivir con la gente, nos enseña la amistad, nos enseña el respeto, experiencias nuevas con gente que igual pensabas que no tenías tanto en común y al final pues acabas disfrutando con más colegios, como por ejemplo nosotras. De que estás participando con colegios que viven un mismo espíritu, es decir, que somos realmente una familia muy grande, ¿no? Hace que ellos puedan hacer nuevas amistades. Yo creo que algo muy significativo es que cuando iban conociendo las cosas, iban viéndolas, tenían cara de asombro, de decir, ostras, qué pasada esto, que yo no conocía, esta realidad que para mí no sabía que había esto. Y al final es darles a conocer algo nuevo. La convivencia que se está viviendo ahora mismo aquí es muy diferente a lo que ya están acostumbrados en un día a día, en un colegio o a unas competiciones normales. Y entonces, claro, no es lo mismo vivir aquí con todos los colegios Regnum Christi, en donde cada una tiene una manera de ver las cosas, una manera de hacer las cosas y todo el mundo ha ido a uno. A mí me ha gustado mucho ver esa alegría que se respira en el ambiente, ver que los chicos realmente están convocados acá, reunidos y que también los hace salir un poco de ellos mismos. El título de Torneo de la Amistad hace evidencia y hace verdad lo que estos niños han estado viviendo aquí durante estos días. Damos gracias a todos los que en medio de las inclemencias del tiempo y en medio de toda la logística complejísima que hay cuando 1.500 personas se reúnen en algo, han hecho que todo salga bien, que todo haya sido una experiencia positiva y feliz, que los niños todos han salido felices de poder convivir, que es lo que a ellos les gusta, estar con sus amigos, disfrutar, conocerse, hacer amigos entre niños de otros colegios. Por lo tanto, ha sido una gozada para toda la familia Regnum Christi este nuevo torneo de la amistad.